Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Mi nombre es Nidia Sánchez, soy especialista de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Subunidad de Gestión de la Información y del Conocimiento. Buenos días, Fanny. Bien, estamos esta mañana para continuar con el ciclo de talleres de conocimiento que organiza el equipo de gestión del conocimiento a fin de fortalecer, mejorar las habilidades del personal institucional para la sistematización de experiencias y buenas prácticas y que además puede servir al conjunto en general del personal institucional al momento de enfrentarse a un documento o al querer tener la intención de elaborar una obra o un manuscrito, ¿no? En ese sentido, estas reuniones, estos talleres de conocimiento se difunden a todo el personal eh, que esté interesado, ¿no? Que esté interesado en conocer más, en practicar más acerca de estos temas, por eso que se llaman la metodología de talleres, son eminentemente prácticos y concretos, y también tenemos algunos criterios para poder dar estos talleres, ¿no? El primer criterio es pedirle a las personas que están presentes que puedan tener una dedicación exclusiva, al menos estas 2 horas, para poder ejercitar realmente los temas que estamos presentando. Y lo segundo es que nosotros no pedimos un link de asistencia, ¿no? No es una actividad obligatoria, es una actividad que se genera en base al interés de la persona, ¿no? No es necesario ninguna asistencia, no se brinda ningún link, etcétera. Más bien lo que se hace es incentivar el compartir lo que conocemos, ¿no? Entonces, en esta misma sesión van a poder tener la, el PPT de la presentación y básicamente es participar en los ejercicios. Bien, entonces a las personas que estén desarrollando en estos momentos alguna otra tarea, no les va a ser muy útil porque es eminentemente práctico. Bien, entonces con esas aclaraciones, también quería invitarles a que ustedes puedan participar en cualquier momento, ¿no? Con cualquier duda o inquietud que tengan. Bien, esas serían las Ya. indicaciones. Entonces vamos a empezar. Este taller de conocimiento de este mes se titula Narrativa basada en evidencia. Bien. Entonces, quería presentarles también el rol de las otras presentaciones. Se han iniciado en mayo estos talleres, empezamos con esos temas. Si alguno está interesado en lo que realizamos en algunos de los meses anteriores, me puede indicar para poder enviarle el PPT, ¿no? Algunas no he tenido la grabación, esta sí estoy grabando y espero que todo resulte bien. Pero en todo caso les voy a dejar aquí mi correo, en caso quieran alguno de los otros temas, ¿no? Ahí me escriben, porque por acá no lo voy a poder ver, eh, solicitando los PPTs de alguno de los otros temas. Y si es que yo tengo la grabación, le puedo enviar también. En agosto, en realidad la presentación fue en la semana pasada, pero por un tema se cruzaba con otro evento que tuve el 5 de agosto, entonces ya tuve que postergar este. Bien, y la última se va a realizar el 2 de septiembre si es que no hay algún otro interés adicional de los participantes sobre enfocar algún tema. Al final también de la presentación se hace una pequeña encuesta que es anónima y donde ustedes pueden colocar ahí, puntualizar algún tema que esté vinculado, como les digo, a lo que hemos hablado, a los objetivos de sus talleres de conocimiento para poder preparar esa información, esos contenidos, desarrollar esa sesión y poder agendarlas durante este año en octubre ya sería, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ya de lleno con el tema.
El objetivo de la sesión es fortalecer las competencias de los operadores públicos para construir y comunicar narrativas basadas en evidencia en el contexto de los servicios de atención y prevención de la violencia. Esto básicamente va a integrar datos verificables, fuentes confiables y una estructura comunicativa efectiva. Es decir, van a ser estos tres elementos que componen una narrativa basada en evidencia. Y al hablar de narrativa, no nos estamos refiriendo únicamente a un ejercicio de la sistematización, sino cualquier documento que ustedes deseen presentar en el marco del desarrollo de sus funciones, o en el cumplimiento de su trabajo, u otros intereses personales, profesionales, en los cuales ustedes se enfrenten a algún texto. ¿Bien? Entonces, están como objetivos específicos comprender los principios de la narrativa basada en evidencia aplicada a la gestión y comunicación de los casos, principalmente de violencia, pero que también se aplican, digamos, a otras problemáticas, a otros fenómenos sociales. Luego, identificar las fuentes de evidencia confiables y criterios para su validación en el contexto de los servicios públicos. Y, por último, practicar la construcción de narrativas que integren datos y testimonios sin perder la rigurosidad técnica ni la perspectiva de derechos. Entonces, digamos que estas son las dos columnas vertebrales que van a integrar esta sesión, ¿no? La rigurosidad técnica y la perspectiva o los enfoques de trabajo que también tenemos nosotros, ustedes saben, determinados enfoques transversales que desarrollamos en el curso de nuestro trabajo y en particular en los servicios. Bien, ¿qué es la narrativa basada en evidencia? La narrativa basada en evidencia es básicamente un relato, una construcción, un enunciado que integra tanto hechos verificables como el análisis contextual. Y esto lo podemos ver digamos, en los documentos que ustedes continuamente están elaborando, ¿no? Ya sea informes, y también, por ejemplo, algunos documentos mucho más estructurados, cuando ustedes ya, como parte de su gestión, tienen que elaborar ordenanzas o planes y programas de trabajo, bien, entonces ahí también desarrollan relatos estructurados que tienen que integrar este análisis, de hecho, el análisis contextual, pero además hechos verificables. Y estos hechos verificables se pueden ver de diferente modo, tanto desde la parte numérica como también los antecedentes que tiene ese relato, ¿no? Estamos hablando de relato de este ejercicio de narración que hace la persona para dar a conocer algo o dar o informar de algo a alguien o a alguna instancia. Entonces, existen diversos niveles para poder desarrollar esta narrativa basada en evidencia. Lo primero es la evidencia empírica, que está conformada por estos datos estadísticos. Ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el portal estadístico tiene una serie de partes donde ustedes pueden encontrar información estadística, información de cada uno de los servicios, ¿no? Y por temporalidades y hacer los cruces que ustedes necesiten, ¿no? Entonces hay un fuerte componente de datos numéricos, data estadística. Luego están los informes oficiales. Aquí en los informes oficiales podemos conocer los que desarrollan algunas entidades, algunos organismos multilaterales, por ejemplo, los planes o los informes de desarrollo humano que realiza las organizaciones que integran el mecanismo de Naciones Unidas. También los que desarrollan las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos realiza anualmente un informe nacional de derechos humanos. Entonces también desde ese lado podemos. ¿Qué más podemos encontrar aquí en estos informes oficiales que ustedes conozcan? Por ejemplo, los informes oficiales de país, donde el Perú, como Estado parte, da cuenta o informa oficialmente de la situación relevante en algún tema particular.
uno puede ser la violencia, pero también de acuerdo al Comité de de Naciones Unidas determinado, podemos dar cuenta de, ¿no? de informes de país sobre la corrupción, informes de país sobre la violencia, informes de país sobre el crimen organizado, informes de país sobre la situación de las personas adultas mayores, y de pronto ustedes conocen, no sé si pueden mencionar en el chat, alguno de estos otros informes oficiales que tenemos a la mano, ¿no? Lo otro están los que desarrollan los propios organismos, ¿no? Como les decía, los informes de desarrollo humano, mundiales de desarrollo humano que realiza Naciones Unidas, pero también están los del Banco Mundial, que son los informes mundiales también, informes mundiales de desarrollo. Entonces, ahí hay cuestiones referidas a los ejes que estas organizaciones levanten cada año o cada periodo. Entonces, hay periodos que levantan, por ejemplo, un tema eje, que puede ser la dimensión de la pobreza, eh, otros que pueden estar referidos al uso de las tecnologías. Por ejemplo, hay un informe mundial del Banco Mundial que está dedicado especialmente a las tecnologías, ¿no? Entonces, así cada organismo multilateral también define cuáles son sus áreas prioritarias y de acuerdo a eso desarrolla estos informes oficiales que tenemos a la mano, ¿no? Y más recientemente, pero que cada vez tenemos mayor desarrollo, son los objetivos, por ejemplo, para los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también en base a indicadores va dando cuenta de cuál es el avance que van teniendo todos los continentes o los diversos países. Bien, y están también los registros administrativos. También en el portal estadístico podemos encontrar los diversos registros administrativos de los servicios que si ustedes vienen, no sé si alguno, por ejemplo, de ustedes son de las regiones, ¿no? De alguna de las regiones de Aurora, no sé de qué zonas se están conectando aquí, pero también podemos, ustedes participan, de hecho todos y todas participamos de algún modo de la generación de esos registros administrativos que luego son revisados, digamos, limpiados, filtrados, dejarlos de manera prolija para que puedan ser luego divulgados a través del portal estadístico de acuerdo a unos plazos, ¿no es cierto? Eso es una parte del componente de la evidencia, de la narrativa basada en evidencia, de estos recursos que podemos tener a la mano para construir estos relatos. De otro lado se encuentran las evidencias testimoniales. Aquí podemos encontrar las declaraciones, las experiencias de las víctimas, por ejemplo, los testimonios, las declaraciones de los actores relevantes. En la sistematización utilizamos una técnica que es el mapeo de actores, donde identificamos cuáles son estos actores, estos personajes de la intervención que son relevantes en nuestra experiencia y de acuerdo a esa indagación, a esa identificación, posteriormente podemos ubicarlos para realizarles una entrevista, ¿no? Para conocer su opinión, conocer su punto de vista. En el caso de entrevistar a víctimas, de pronto ustedes están haciendo una investigación que quieren indagar percepciones sobre determinado tema, pueden también establecer un contacto, de pronto están estableciendo un contacto con alguna usuaria de algún servicio público, entonces también se convierte en una evidencia testimonial. Y esto, claro, de acuerdo a los protocolos que existen, ¿no? Tanto para la protección de datos personales, el consentimiento informado, bueno, eso es un tema que no lo vamos a ver específicamente acá, pero que sí sabemos que antes de tomar un tipo de evidencia de estas características, debemos cumplir ciertos pasos para que efectivamente ese testimonio, esa evidencia, cumpla con todos los mecanismos de respeto y de cumplimiento de todos los enfoques que desarrollamos en el programa. Y bueno, por último está la interpretación contextual, ¿no? Que aquí ya está un ejercicio mayor de nivel de análisis de la persona cuando utilizamos o cuando integramos todas las normas o los otros documentos que no necesariamente dan cuenta de una data específica, pero que sí representan elementos
para agregar contexto a lo que estamos relatando. Bien, entonces aquí se pueden encontrar todas las normas, ¿no? Las normas que aplican. Ahí haremos uso de determinados artículos, por ejemplo, de determinada ley, determinado decreto legislativo, etcétera. Nos sirven para contextualizar lo que estamos hablando, lo que estamos escribiendo. También, muy importante, son los enfoques transversales. Y aquí, bueno, yo he colocado los de derechos humanos, los de género y los de interseccionalidad, que digamos son más transversales a todos, pero también dependiendo del texto que ustedes estén elaborando, harán uso también de aquellos otros marcos interpretativos o enfoques transversales que utilizan para presentar un tema. Bien, para dar contexto de algún tema cuando ustedes le pidan algún tipo de informe, algún tipo de análisis o interpretación sobre algún tema, ¿no? Sobre alguna situación, algún hecho. Entonces, estos son los tres elementos y creo que eh, resumen las necesidades que cada profesional puede tener al enfrentarse a un texto, ¿no? Por una parte, la data estadística, los datos numéricos, ¿no es cierto? Los informes oficiales. Por otro, la parte ya más cualitativa, que corresponde al análisis que hacemos de las entrevistas, de los testimonios, de las historias de vida, considerando, como les digo, estos protocolos que hay que tener para tomar estas declaraciones. Y por último, el contexto. Estos tres elementos son los que conforman una narrativa basada en evidencia. Entonces, es muy frecuente también, por otro lado, que algunos informes o que algunos documentos eh, tengan muchas debilidades, puesto que falta algunos de ellos, ¿no? También sucede en la práctica que nos topamos con informes que son muy voluminosos en tamaño, en extensión, pero que no tienen esos tres componentes. Entonces, al momento ya que ustedes pueden conocer cómo se compone una narrativa basada en evidencia, y hemos explicado a qué nos referimos cuando hablamos de narrativa, podemos en realidad ya pensar en plantear documentos más robustos, documentos más sólidos que sustenten el punto de vista o la postura que nosotros defendemos frente a determinado tema. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos sintonizados. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Ya, ya estoy. El grupo español del programa. Bien, entonces, a ver, si me dan un minutito porque me han pedido una posición. A ver, un segundito. Veremos. No se puede. Mostrar lista moderada. Espera esto. Se me ha hecho. Ya, ya, bueno, no he logrado. Bien, entonces, estábamos aquí. Sí, digamos, para responder a la pregunta de Rosa, esto es más un taller pedagógico, no quiere decir que tú tengas que cumplir estos
o sea, evidencia empírica, o sea, digamos, lo que no pretendo es que seamos literales, ¿no? Pero que sí el contenido esté incluido en cualquier documento que elaboremos, ¿no? Es decir, si tú estás hablando, por ejemplo, un informe social, de hecho que tiene que haber, hay un contexto, ¿no es cierto, Rosa? Tiene que haber un contexto, puedes sacar también algún testimonio, ¿no? Pues puedes robustecer este informe social, además del contexto, que de hecho entiendo que debe contener un informe social, el contexto específico del tema, del caso que tú estás abordando, pero también se puede alimentar de estos otros elementos de una narrativa basada en evidencia, como es un testimonio, ¿no? Eh, con consentimiento, y puede alimentarse, ¿por qué no?, de alguna evidencia numérica o estadística, ¿no es cierto? Eh, eso sería. Es decir, la respuesta es que sí. Tendría que cumplir estos tres elementos, estar incluidos en cuando tú puedas elaborar estos informes sociales. Luego, claro, dentro de María, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, el manual de operaciones, ¿no es cierto? Bien, el manual de operaciones, por ejemplo, no contiene. Cuando yo hacía amor, no me miras a la cara. Tampoco contiene data testimonial, ¿no? Pero sí es un documento contextual. ¿Por qué es contextual? Porque responde a cómo se organiza el programa, en este caso el programa, en el presente. En el momento actual. En el momento actual tenemos un manual de operaciones que tiene determinadas características, que tiene determinada estructura organizativa, determinados procesos, los tipos de procesos con el cual se conforma todas las funciones que el programa realiza. Entonces, responde a los elementos contextuales en una narrativa basada en evidencia. Si tú, por ejemplo, si alguien tuviese alguna duda, para poner un ejemplo, de cuál es de la tarea como profesional que yo debo realizar versus la de otra área, entonces yo acudiré a ese MOP, ¿no? A ese manual de operaciones para para identificar si realmente esa función está dentro del marco de acción de mi unidad, ¿no? O de mi subunidad. Y si yo tengo dudas, pues acudiré, no sé, a la UPPM, a la parte de modernización, para precisar y para aclarar si es que existe alguna duda, no sé, me imagino, algún cruce de una competencia, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente se encontraría dentro de los elementos contextuales que van a ser interpretados, van a ser leídos por la persona que escribe. Porque ahora bien, también está el otro punto que me has hecho, recordar, que está referido también a los intereses de la persona que habla, ¿no? Que la persona que escribe. En este caso, la persona tiene un interés al momento que se enfrenta a un documento y, por lo tanto, va a tratar de buscar esa información, esa data, ese testimonio que respalda ese interés de la persona escribiente, de la persona que escribe, ¿no? De la persona que habla incluso, ¿no? Que oraliza. Entonces es muy importante también ver el interés de la persona. Si tú quieres, obviamente, eh, que tus audiencias, digamos, convencer a tus audiencias, obviamente vas a encontrar elementos de estos tres componentes que sustenten y robustezcan lo que tú estás afirmando, ¿no? Lo que estás señalando. Y hay un criterio de validación también, o sea, cuán importantes son las fuentes que estamos utilizando, ¿no? Ahí sí hay una jerarquización en el uso y en la búsqueda de fuentes.
Tenemos que ver pues por procedencia, por ejemplo, ahora sobre todo que hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas, con las fake news, o también noticias que apoyadas con inteligencia artificial distorsionan, ¿no? Lo que originalmente se había mencionado, no son, digamos, hay que tener mucho cuidado y cada vez las técnicas precisamente para engañar o para poder instalar otras narrativas que son falsas o que son, digamos, eh, que no tienen legitimidad, ¿no? O validez. Entonces, hay muchas técnicas que ayudan, ¿no? Que posibilitan que exista una duda sobre esa fuente. Entonces también hay que tener cuidado, acudir pues a las páginas oficiales de estas instituciones, ¿no? Para eso tenemos un punto de página del Estado peruano donde podemos acudir a buscar estas fuentes oficiales, ¿no? En caso de programas, si tú quieres, por ejemplo, ver información estadística, ¿a dónde vas a acudir? ¿A dónde? ¿Me vas a llamar a mí? No, no es cierto, porque yo no soy una fuente oficial de la data estadística del programa. ¿Dónde vas a acudir? ¿Alguien sabe? Si alguien quiere buscar estadística del programa. Nadie. De los servicios. Claro, por ejemplo, ¿no? Puedes acudir al observatorio y al portal. Esas son las fuentes oficiales, ¿no? Entonces, no me vas a pedir a mí, no le vas a pedir, no, directamente vas a la fuente. No, vas y buscas la fuente, buscas el servicio, buscas el año, tal. Esa es tu fuente oficial, no es tu compañero, ¿no? No es lo que haga de repente el dato que yo escogí ese día. ¿Por qué? Porque, como les he mencionado, luego ese dato, esa información, tiene una ruta, ¿no? Donde finalmente lo que se publica en el portal es lo oficial, no es lo que tú tal vez en ese momento recogiste, porque luego hay que validar, hay que ver el tema de calidad, etcétera. Entonces, eso luego se convierte en un dato oficial. Pues uno de repente puede, o las personas que se dedican a eso, a esa función, recogen la data, pero luego esa data pasa por un proceso, ¿no? Entonces, luego ya, cuando está en el portal, ya está lo oficial. Entonces voy a acudir al este oficial. Igualmente, cuando escuchamos declaraciones, ¿no? A veces cuando escuchamos declaraciones, dice una persona, un personaje, una autoridad declara algo. Sí, puede ser ahí dependiendo, ¿no? A veces hay personas que no leen la información completamente, ¿no? Entonces también hay que tener un tipo de cuidado sobre las procedencias de las fuentes, ¿no? Eh, por ejemplo, para investigación, por ejemplo, la data que aparece, salvo nosotros hagamos una tesis o una investigación sobre los medios de comunicación o sobre los efectos noticiosos y tal, pero lo que se publica, digamos, en los medios de comunicación ya son una fuente secundaria que tienen una fuente oficial. Entonces, claro, ahí hay que tener también criterios para ubicar efectivamente cuáles son las instituciones oficiales de donde provienen estas fuentes, ¿no? También es importante revisar, o sea, la trazabilidad y la fecha. ¿De qué tiempo estamos hablando? Contextualizar también cuando utilicemos determinada información, ¿a qué tiempo responde? ¿No? Eso también está pasando mucho ahora con la fake news, que sacan declaraciones de una persona que responde a un momento que fue anterior y ya no a este contexto. Entonces, claro, eso lo que hace es ocasionar una respuesta de la ciudadanía que no se condice con el momento en que se dijo esa declaración. Por eso es importante también el contexto, en qué fecha se dio esa declaración, en qué contexto se dieron esos testimonios, ¿no es cierto? Porque los contextos van cambiando. Y de igual modo, hacer este cruce de fuentes. Yo recuerdo que hace tiempo teníamos un interés, por ejemplo, con algunas direcciones del MIN, de poder elaborar, y creo que hasta ahora hay, no sé si ustedes recuerdan, eh,
estas plantillas que habían de propuestas cuando nosotros realizábamos una carpeta técnica, de poder contextualizar el evento. O sea, y en ese contextualizar efectivamente estaba este modelo, ¿no? De colocar data estadística, pero también colocar informes oficiales, sobre todo de los ODS, y contextualizar el evento. Ahí me parecía que, bueno, al menos mi punto de vista, me parecía una propuesta importante de cómo cada evento no se realiza de la nada o que solamente es en base a una actividad puntual de una campaña o de un plan de actividades, sino que responde a algo mucho más grande. Y ese algo mucho más grande es lo que nos compromete al programa, pero en general al ente rector y al país, eh, para dar respuesta frente a determinada problemática, ¿no? Entonces, había esta propuesta, ¿no? Y justo esta propuesta técnica integraba estos componentes. Entonces decía, ¿no? Si tú me vas a hacer un evento, ese evento tiene que estar contextualizado y decir cómo está contribuyendo a lograr algo en estos ODS, ¿no? Entonces, hubo un tiempo también que se exigía ese tipo de contenidos cuando hablábamos de un evento, ¿no? Y en ese sentido, debiéramos estar preparados para poder elaborar textos de ese tipo, ¿no? Textos más robustos, eh, que, en los cuales yo pueda sacar contenido, ¿no? Y me pueda alimentar de ellos. Bien. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dividir la sala en dos grupos y les voy a pasar dos casos, ¿no? Entonces, en cada caso, ustedes van a encontrar afirmaciones de distinto tipo y ustedes van a poder tener que clasificar eso, ya sea una evidencia verificable, es decir, una información que está respaldada por datos, documentos oficiales, lo que hemos hablado, ¿no? Todos los ejemplos que hemos compartido. Y por otro lado, van a clasificar las opiniones sin respaldo, es decir, aquellas afirmaciones que son subjetivas, percepciones o juicios sin referencia verificada. Bien, son dos casos. Eh, por ejemplo, bueno, van a encontrar algunas que sí tienen instituciones que están respaldando casos, son casos ficticios y vamos a hacer ese ejercicio. Pero antes quiero pasarles una lista de chequeo. Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar. Bueno, yo la he dividido aquí en 3 láminas, pero ustedes la pueden imprimir en una sola. Creo que en el documento que les he pasado está en una sola página. Y es para que ustedes puedan chequear en cada documento que hagan, ¿no? Si es que realmente están construyendo un relato o un documento o un informe, en fin, una obra, un manuscrito basado en evidencia. Bien, entonces esta herramienta se compone de estos elementos, ¿no? De la pertinencia, para que el documento no se disperse en temas irrelevantes. Está la evidencia cuantitativa, ¿no? Para fortalecer esta credibilidad, ¿no? Ya hemos dicho qué fuentes pueden utilizar. La evidencia también cualitativa, que puede estar compuesta, como les digo, de las declaraciones, de los testimonios, de las historias de vida, de las historias de cambio de las personas con las cuales trabajamos. ¿Bien? También está colocar fuentes identificables, es decir, no basta con yo que acuda al portal estadístico o que acuda al informe país sobre algún tema y lo coloque en mi documento, sino que también tengo que nombrar, tengo que identificar cuál es ese documento y eso es también ligado al primer taller que hicimos que fue sobre la norma ZAPA, sobre cómo citar, cómo referenciar, ¿no? Entonces también tenemos que no solamente acudir a fuentes verificables, sino que hay que anotar cuál es esa fuente, ¿no? La persona que lee tu documento debe conocer cuál es tu fuente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde la puedes ubicar? ¿Está en internet? ¿Es escrita? ¿Tú la tienes? Etcétera.
Luego la normativa aplicable, ¿no? Que está dentro de todos los documentos normativos, orientadores. Hay una directiva específica del programa que está justamente expresa cómo se deben hacer estos documentos normativos, estos documentos orientadores, cuál es la ruta de aprobación de estos documentos, incluso si tú los quieres modificar, actualizar o derogar. Entonces, también hay un conjunto de normas que podemos hacer uso cuando nos enfrentamos al documento. Luego la claridad. El tema de la claridad actualmente ya está asociado a lo que denominamos el lenguaje ciudadano o el lenguaje claro, que es toda esta metodología que existe para que cada vez los documentos expresen con sencillez, ¿m? Con sencillez lo que queremos transmitir a la ciudadanía en base al derecho a comprender que tiene ciudadano la ciudadana, ¿no? Entonces también hay un interés, hay una dimensión de claridad cuando colocamos el documento. Entonces, a veces nos podemos contar o enfrentar a enunciados que son muy largos, ¿no? Párrafos de 8, 10 páginas. Recuerdo que el año pasado hicimos un taller específicamente para elaborar párrafos. Miren lo concreto que era y cómo nos costó, ¿no? Entonces, el taller era sobre cómo elaborar párrafos y saber encontrar la extensión ideal cuando queremos decir algo, cómo lo debemos decir y cómo evitar esa redundancia o esa duplicidad al momento que elaboramos un enunciado corto. No hablo de un enunciado corto como una oración, sino como un párrafo. Bien. Luego, también en nuestro caso, sobre todo, es importante hacer esta mirada transversal, ¿no? Y ahí, obviamente, coloco la perspectiva de derechos. Dentro de ese bloque podemos colocar todos los otros enfoques que el programa utiliza. Obviamente, podremos ver de acuerdo a nuestro criterio y nuestro sentido común, y nuestro conocimiento y nuestras funciones también en la institución donde estamos, de cuáles son los enfoques más apropiados o que tienen mayor énfasis, mayor importancia dentro de determinada temática, ¿no es cierto? Entonces ahí ya está el conocimiento de cada uno con respecto a colocar elementos, a cómo se expresa la transversalización de estos enfoques en determinada problemática, no determinado hecho. Luego está la congruencia, ¿no? La congruencia en el sentido de la lectura que hacemos de los datos, la lectura que hacemos de ese contexto o de ese hecho noticioso, ¿no? O de ese momento en el programa. Podemos hacer una lectura del momento, si es que nosotros queremos hacer un análisis más grande, por ejemplo, no sé, vamos a sistematizar una década de una intervención. Me estoy poniendo en el tema de la sistematización. Entonces, probablemente nuestros hitos en nuestra línea de tiempo no van a ser un año, ¿no? Hay hitos que corresponden a un gran periodo de tiempo, o un momento, ¿no? Entonces eh, vamos a poder alinear, ¿no? Eh, esa situación al tiempo en el cual nos estamos refiriendo, ¿no? Al cual nos estamos refiriendo. Entonces, eso también es la congruencia. ¿Qué pasó, pero en qué momento pasó y cómo estaba situada o expresada, digamos, los elementos ahí, los actores en ese tiempo específico, ¿no? También la actualización, ¿no? Es importante que cada vez hagamos uso de estadísticas más actualizadas, ¿no? Si ya salió la ENARES, ya salió la ENDES, entonces, claro, esas van a ser nuestras, y si obviamente en estos documentos hay esa información estadística, voy a hacer uso de eso, además de lo que propiamente produce el programa, ¿no? El programa produce mucho conocimiento, entonces también hay una fuerte fuente de información en lo que nosotros como entidad misma producimos. Pero si hacemos uso de estas, además de estas otras fuentes que van a respaldar lo que decimos, pues obviamente también buscarla, no voy a buscar la ENDES del 91-92, ¿no? Me tengo que ir hasta la última ENDES, ¿no? Que de hecho de pronto incluso hasta tiene
más capítulos, cada vez la ENDES, ustedes saben, los contenidos también de la ENDES han cambiado, las prioridades, entonces ya también me sirve para poder estar atenta a esa transición de temas que tienen estos documentos. Y sobre todo, por ejemplo, pienso en los coordinadores, coordinadoras territoriales, que son, ¿no? Con estas autoridades, digamos, que deben continuamente estar enterados, informados de lo último que sucede en la región, pero también deben tener a la mano siempre un documento contextual que dé una lectura de la situación que está en el territorio que están dirigiendo, ¿no? Bueno, es una recomendación. Y luego la narrativa, ¿no? El cuidado de las palabras, de ver que no tiene que ser un lenguaje institucional, ¿no? Que evitar esta percepción personal, ¿no? Sino hacerle una lectura, es, digamos, difícil la objetividad, pero medianamente objetiva, puesto que nosotros, de hecho, con nuestro documento estamos representando a una institución, no es nuestra si sale sobre todo el documento para afuera, hay que tener cuidado en cómo decimos o cómo escribimos, ¿no? Bien, entonces aquí creo que está. ¿Ves? Aquí está la hojita que yo les he pasado los ejercicios. Y de lo que se trata es de, como les digo, esta herramienta ustedes la pueden tener a la mano, ¿no? Al momento que se enfrenten a cualquier texto, de gran ayuda. Y lo que vamos a trabajar son estos dos casos, ¿sí? Este es el caso 1 y este es el caso 2. Entonces, cada grupo le va a dar, vamos a dividir en dos la salita y cada grupo va a trabajar un caso y luego una representante va a exponer o varias quieren hablar también, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es identificar, como les digo, acá hay una tabla de este testimonio, de este relato, van a tener que sacar las afirmaciones y clasificarlas en si son evidencia clarificable, si tienen la fuente, ¿no? O si son opinión sin respaldo, ¿no? ¿Cuál es la afirmación? ¿Es opinión sin respaldo o es una evidencia verificable? Y si es una evidencia verificable, colocar aquí la fuente identificada. Solamente leyendo estos dos casos, ¿no es cierto? Y cómo mejoraríamos también este texto, ¿no? En el caso, por ejemplo, sean fuentes que no son verificables o sean opiniones no verificables, ¿cómo podríamos solucionar si queremos colocar esa opinión o ese texto? Bien, entonces voy a enviarles por el chat em, las, los casos y los voy a dividir en dos salas para que sala 1, caso 1, sala 2, caso 2, y van a poder desarrollar eso. Yo entiendo que pueden ser como 15 minutos y ahí volvemos a sala para poder explicar y para que ustedes puedan explicarnos, de acuerdo a lo que hemos revisado en este taller, cómo se clasifica este texto, ¿no? Bien, ahí ustedes pueden ver taller de conocimiento 1 y 2. Y bueno, en estos momentos los voy a pasar a sala. Y damos 15 minutos para poder desarrollar este trabajo. Lo pueden hacer verbalmente, en el texto, en el Word, en un PPT. Ah, también les voy a enviar este PPT. A ver, un segundo. Porque seguro que me van a decir, ¿el PPT? Ahí está el PPT. Ya. Ahí está el PPT, también de la sesión de hoy. Y bueno, me gustaría ya, ahora, ¿cómo se hace esto de las salas? A ver. Creo que sala pequeña. Ya, crear dos salas. Asignar automáticamente.
Ya. Ya. Por favor, si se pueden unir a las salas, sala uno y sala 2, y desarrollar esos ejercicios, ¿no? El ejercicio que le toque. Bien, por favor, vayan, únanse a las salas. Bien, entonces vamos a trabajar unos 10 a 15 minutos y luego retornamos a la sala principal para que puedan compartir cada grupo su trabajo, mencionando aún a una representante que nos comente. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a trabajar unos 10 a 15 minutos y luego retornamos a la sala principal. Cada equipo puede nombrar a un representante o alguien que pueda compartirnos su perspectiva de acuerdo a cada caso. Gracias.
genera dilatación en la toma de declaraciones y en emisión de las medidas de protección. Algunos funcionarios sostienen que pese a las limitaciones, los casos de riesgo alto reciben atención prioritaria y que se han reducido los tiempos de respuesta en un 15% respecto al año anterior. Ese sería el caso 2. Ahí hay Ya. una, Listo, hay un Griselda. pretexto Entonces acá. ya hemos dado lectura del caso 2 y bueno, lo que había pedido a ambos grupos era, pero bueno, finalmente no sé si lo habrán desarrollado así, pero era como clasificar ese casito en si tenía una evidencia verificable o era una opinión sin respaldo y si era una evidencia que es verificable, colocar la fuente, ¿no? Entonces, a ver si pueden compartirnos cómo han trabajado este caso. Lidia, ¿qué tal? Buenos días con todas y con todos. Voy a compartir el caso que hemos trabajado en el ¿Ya? equipo. Ujú. Sí se aprecia, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, hemos trabajado el caso 2. Em, la primera afirmación que se lee en el texto es: en el distrito de Alto Andino, ubicado en la Sierra Sur del país, las mujeres que denuncian violencia enfrentan múltiples barreras para acceder a los servicios de atención. Eso lo hemos clasificado como una opinión sin respaldo, dado que no Ujú. teníamos ninguna fuente. Claro. Ujú. La otra afirmación era que el 35% de las denuncias interpuestas en la comisaría local fueron derivadas al SEM, pero solo el 60% de estas recibió seguimiento efectivo en el plazo establecido. Esa sí la clasificamos como una evidencia verificable, dado que es una información que se obtuvo en el informe estadístico 2023 de la Policía Nacional del Perú. Bien. La otra afirmación son que las víctimas prefieren callar porque no confían en que se haga justicia y que las autoridades solo actúan cuando hay presión de la comunidad. Eso lo clasificamos como una opinión sin respaldo, dado que es una opinión que, bueno, fueron hechas por las lideresas comunales. Y teníamos una duda en el equipo, pero eso lo pusimos entre paréntesis, si es en ese caso, cuando es una opinión sin respaldo, ahí se identifica o no la fuente. Esa era una duda que teníamos mientras estábamos desarrollando el ejercicio, Ya. ¿no? La siguiente afirmación es: el principal factor de retraso en la atención es la falta de intérpretes de quechua y aymara, lo que genera dilaciones en la toma de declaraciones y en la emisión de medidas de protección. Eso lo clasificamos como una evidencia verificable, dado que lo tomaron como una fuente del reporte de supervisión 2024 del Ministerio Público. Mm. Y como última afirmación, tenemos que pese a las limitaciones, los casos de riesgo alto reciben atención prioritaria y que han reducido los tiempos de respuesta en un 15% respecto al año anterior. Lo clasificamos como una evidencia verificable, aunque ahí menciona que eso me- lo dijeron, lo mencionaron algunos funcionarios de la institución. Ujú. Ya, muchas gracias, María. Muy bien. Justamente vamos a resolver algunas dudas que han surgido frente a los casos, ¿no? Creo Ujú. que cuando nos enfrentamos a un texto es mucho más fácil identificar cuándo son evidencias verificables, puesto que cercano al dato, a la información, tenemos la mención a la institución de dónde proviene esa fuente, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, cuando hablamos del informe estadístico, ¿no? Según el informe estadístico tal, sucede tal cosa, ¿no? Y también hay opiniones sin respaldo, pero que también forma parte de la narrativa basada en evidencia. Como hemos visto, los testimonios y las declaraciones también forman parte de una narrativa basada en evidencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar ahí, por ejemplo? Desde el lado de las ciencias sociales, cuando colocamos o cuando elaboramos algún informe, algún texto,
se colocan haciendo el uso de las citas de la estandarización de las normas APA, tenemos que entrecomillar las citas textuales y colocar entre paréntesis, por ejemplo, si se trata de un testimonio, en este caso se codifican, por decir, los testimonios. ¿Qué sucede en la afirmación número 3? Por ejemplo, ¿no? Las víctimas prefieren callar porque no confían que se haga justicia y las autoridades solo actúan cuando hay presión de la comunidad. Eso tenemos ahí que son los datos de las lideresas comunales y que respaldan de algún modo todo el contenido que está haciendo el autor, pero se pueden identificar además con el nombre o un nombre ficticio o una codificación, por ejemplo, en el caso, o si es menor de edad también no identificación, pero colocar entre paréntesis de quién se trata, ¿no? Lideresa XX, algunos le ponen coma y la edad de la persona también, tal, 38 o 42 años, ¿no? Entonces se puede contextualizar también de qué lideresa se trata, puesto que también forma parte de la narrativa. Es decir, em, no por ser un testimonio o una declaración, si bien es cierto, no tiene una evidencia em, verificable en algún texto, en algún documento, sin embargo, eso no le resta potencia a ese testimonio, puesto que la potencia se le da el rol que esa persona tiene, ya sea como autoridad, como ciudadana, como víctima, como persona afectada de un hecho de esa situación, ¿no? Entonces es una voz válida que no podemos callar, ¿no? Entonces, sin embargo, para potenciar nuestro texto, podemos también darle algún otros elementos o contextualizar también qué rol cumple obviamente esa lideresa en algún lugar específico, ¿no? Es lideresa de algún lugar, lideresa comunal de algún barrio, de alguna zona, en fin, y podemos contextualizar ese testimonio, ¿no? De lo que quisiera que quede aquí en sala es que no se trata de eliminar todo lo que no sea verificable, puesto que sabemos que también los testimonios y determinadas declaraciones dan potencia al texto, pero ese texto también se tiene que potenciar, ¿no? Como es el caso de aquí, ¿no? Por ejemplo, en el grupo, ¿no? En el grupo ha mencionado claramente cómo se están hay un equilibrio entre la persona, digamos, ha logrado un equilibrio entre el texto que está adecuadamente fundamentado y más bien lo ha complementado con declaraciones que está por un lado por los funcionarios y por otro lado los testimonios, ¿no? Algo que a la persona le afecta directamente, ¿no? Al ciudadano, a la ciudadana, o que esa persona, al ser una autoridad comunal, en este caso, recoge de las voces de todos los integrantes de esa comunidad. Entonces también es una voz válida, eso no podemos callar, ¿no? Entonces vemos cómo el texto sí se complementa, se nutre de todos aquellos testimonios que también dan fe o que consolidan esa data, ¿no? Esa data de las denuncias, o de las barreras para acceder a los servicios de atención. Bien, entonces, muy bien, muchas gracias al grupo 2 por esta retroalimentación que nos han hecho con este casito. Esperamos que la sesión les haya sido útil y que puedan utilizar Gracias. Gracias, María, y gracias al equipo 2, y que puedan también hacer uso de esta herramienta, ¿no? Creo que en el Word les he pasado esa herramienta también, y que puedan utilizar cuando ustedes se enfrenten a un texto, que puedan también hacer uso de todos esos criterios para asegurar que se encuentre este equilibrio al momento que desarrollamos algún documento, ¿no? Porque un documento extremadamente numérico es muy frío, no da emoción. Y cuando nosotros queremos captar el interés de algún
otra persona o de algún otro actor, sí tenemos que dotar de emociones que no lo hacen los datos numéricos, ¿no? Entonces, los testimonios, las declaraciones, los otros informes son los que efectivamente junto a esta data estadística o numérica fría, le otorgan toda esa potencia que efectivamente hace que todo eso que estamos leyendo le demos un imaginario, ¿no? Eh, una ilusión de de qué persona estamos hablando, ¿no? De qué zona estamos hablando y acercarnos un poco a esa realidad. Entonces también esto es de lo que se trata con los territorios, ¿no? De las personas que están aquí, por ejemplo, de algunas regiones, ¿no? Se trata también de no colocar una información fría, sino dotarla del contexto de sus propias localidades. Bien, entonces con esto hemos culminado el taller de conocimiento 4 y bueno, las espero el primer martes de septiembre con con el último taller, me parece que es el último taller. Y más bien, les agradecería completar esta encuesta al final para colocar la puntuación de los temas. Bien, muchas gracias. Esto sería todo. Buenos días. Buenos días, gracias.